Se nos borró todo porque como había señalado en el Zoom, pues voy a volver a hacerlo, ¿listo? Profe, ¿no te queda más fácil insertar una tabla? Estaba pensando en eso, pero no sé, fue lo primero que se me ocurrió. Les dije, bueno, más breve. Ya que, ya la tenemos aquí, ¿sí o no? Bueno, incluso en Excel es más breve aún. Entonces, nosotros vamos a tener, ¿cierto? Voy a volver a hacer esto para que me quede más fácil. Que teníamos lo siguiente. A ver, un colorcito acá. Con C minúscula, ¿cierto? Listo, así está, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos decir varias cosas de allí. Entonces, si a mí me preguntan cuántos individuos tienen cresta, o bueno, cuál es la probabilidad de individuos que tengan cresta, ¿cuál sería? ¿De un 25%? Sí, sin dudar, 25%, que es solo esta partecita de acá. Si a mí me preguntaran cuál es el porcentaje de individuos que tendrían, perdón, que no tendrían cresta, ¿cuál sería? Un 75%. Listo, 75%. Y si fuera, si me preguntaran específicamente si fuera dominante, homocigótico 25%. y heterocigótico, 50%. listo, fácil, ¿sí o no? ¿El otro cómo les quedó? No, no me perdí en lo último. Ah, bueno. Entonces, bueno, voy a señalarlo mejor, ¿listo? Entonces, si a nosotros nos preguntan cuáles son los dominantes, o sea, los que no tienen cresta sería un 75%, porque recuerda que para este caso, cada cuadro, ¿cierto? Vale el 25%, ¿listo? Pero si a mí me preguntaran cuáles serían los homocigóticos dominantes, pues sería solo este pedacito, pues, sería solo este primer cuadrito, es el homocigótico dominante, ¿listo? En este caso, si a mí me preguntan cuáles son los heterocigóticos, pues los heterocigóticos van a ser solo estos dos, miren acá. Ese sería un 50%. ¿Listo? ¿Hasta ahí dudas? No, No, profe, ya. Listo. ¿Y el otro cómo nos quedó? El otro era más fácil aún. todos quedaron heterocigotos. Muy Sí. bien. Cuando nosotros tenemos un dominante que se cruza siempre con un
pues, con un recesivo, el resultado va a ser que el 100% va a ser heterocigótico. ¿Listo? Si así lo hicieron, les debía haber quedado de la siguiente manera. Así les debe haber quedado. Eran las posibilidades. Ninguno va a aparecer con cresta. ¿Listo? O sea que ahí sería como un 100% de posibilidades de que salga sin cresta. Ahí sí sería el 100%, podríamos ahí asegurar, ahí sí, que el 100% saldrá sin cresta, ¿sí o no? Porque lo que se están expresando son los dominantes. Pero, eh, ahí pasa algo, y es que si bien todos son dominantes, pues también el 100% van a ser heterocigóticos, es decir, van a aportar el gen para que se pueda dar la cresta. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente en las siguientes generaciones de estos que ya se reproduzcan, ¿sí? Vamos a poder tener una, una probabilidad, una opción de que pueda aparecer eh, algún individuo, algún hijo con una cresta, ¿listo? Pero pues va a ser más difícil por su carácter recesivo, ¿listo? ¿Hasta ahí bien? ¿Fácil? Sí, ¿Difícil? sí, Sí, profe. profe. Esto es muy fácil. Realmente esto es demasiado fácil. Pero pues también nos podemos encontrar con cosas igualmente fáciles, pero un poco más complejas como esto. ¿Esto se ve fácil o difícil? Largo, largo. Mm. Ok. Complejo. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando ahí en ese cuadro? No sabemos cuáles son los genes, yo sé, Que se pero están cruzando varios. Sí. listo. Cada letra va a representar una característica específica, ¿sí? Cada letra va a representar una característica específica. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta a qué hará referencia cada una de las letricas, ¿sí? Casi siempre en estos casos ponen el ejemplo de las arvejitas que usa Mendel, pero nos pueden poner cualquier tipo de carácter. Entonces, por ejemplo, eh, acá nos están diciendo que hay un carácter A dominante y se relaciona un carácter A recesivo. ¿Listo? Un carácter B dominante y un carácter B recesivo. ¿Alguien me podría decir, según este cuadro, a ver si alguien lo deduce, los padres cómo son? Iguales. Pero ¿cómo? Genéticamente, o sea, por letras, ¿cómo sería? Los dos son iguales, sí, son. Los dos son iguales, pero ¿cómo son? Como sigo. Heterocigotos, no sé. Sí, 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 los dos totalmente heterocigotos, de la siguiente manera, y ya les explico por qué. Entonces tenemos una mayúscula con una minúscula, una B mayúscula, una B minúscula. Entonces miren, esto les puede salir, por ejemplo. Para cruzar este individuo, lo van a cruzar con este de acá. Estos que están aquí son los que están cruzando. Ahora, ¿yo por qué sé esto? Cuando yo voy a ubicar, ahí me están poniendo dos caracteres, ¿sí? Entonces me están poniendo un gen A y un gen B, igual acá. A diferencia del otro, que en el otro solo estamos cogiendo uno solito. No importa la letra, les pueden poner R, no sé, T, lo que quieran,
¿sí? Lo importante es saber diferenciar qué es lo que me indica cada uno de los genes, ¿listo? Cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Entonces, este primer individuo, ¿listo? Va a tener un gen dominante A y un gen recesivo A también, ¿sí o no? Y lo mismo va a pasar con la B. Va a haber una dominante y una recesiva. Los dos caracteres van a ser heterocigóticos. Y lo mismo del otro individuo, van a ser dos totalmente iguales. Entonces, pongámoslo de la siguiente manera. Entonces, si nosotros tenemos una flor, ¿listo? Vamos a poner que, esto lo tienen que anotar para que no se confundan, ¿listo? Entonces, nosotros vamos a tener que, para la flor, ¿listo? Va a ser el A, va a ser un gen para el color de la flor, ¿listo? Entonces, si es A mayúscula, va a ser, pongamos rosada. Si es A minúscula, va a ser morada. ¿Hasta ahí bien? Pero el B, podemos decir que es para textura. Entonces, si es B mayúscula, vamos a decir que la planta o la flor, sus pétalos van a ser lisas. Y si es B minúscula, ¿cierto? Va a ser rugoso o arrugado, como dicen algunos. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Listo. Entonces repito, el gen A va a ser para color. Si es A mayúscula, o sea, el dominante va a ser rosada. Si es A minúscula, va a ser morado. Y el B va a ser para textura. B mayúscula, si son lisas los pétalos. Y B minúscula, o sea, recesivo, si es rugoso o arrugado. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, Dime, amor. la B larga, o sea, la mayúscula, ¿qué era, perdón? Los pétalos son lisos y la B minúscula son arrugaditos. ¿Listo hasta ahí? Sí, Bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger esta A y la vamos a poner en la primera partecita. Y la vamos a unir con la segunda, con el segundo gen. ¿Listo? O sea, ahí quedan estos dos. ¿Hasta ahí bien? Ese primer cuadro, para que no se confunda. Sí, profe. Bien. Ahora, vamos a coger esta misma A, pero esta vez la vamos a unir con el segundo carácter de B. ¿Listo? Y ahí sale el segundo cuadrito. Luego, ahí ya a la A la combinamos con los dos. Esta primera A, que es una mayúscula, la combinamos con los dos tipos de B que hay. Ahora vamos a hacer lo mismo con la otra. Esta A la pongo acá y la voy a unir con esta B. ¿Listo? Y ahí sale este cuadrito. Y la que nos falta. Esta misma A, acá la pongo, la voy a unir con el otro carácter de B. Básicamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cogiendo todas las posibilidades de mezcla que puede haber entre los genes, ¿sí? Eso es lo único que estamos haciendo. ¿Alguien se confundió en ese paso? ¿O quedó claro cómo se armaba esto? quedó claro, profe. Bien, fácil, ¿sí o no? Y lo mismo vamos a hacer con el de acá. Como son iguales, y así como ustedes ya analizaron, esta tablita de acá quedó totalmente igual a esta de acá, porque son dos individuos totalmente iguales, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta las características que les acabo de dar, ups,
Se me borró todo. ¡No! Ya, apareció. Bien. Teniendo en cuenta las características que les acabo de dar, los padres, ¿cómo serían? Uno con morado y rugoso, bueno, no sé, diferentes. No, mira, cada uno cómo sería. O sea, este de acá es igual a este, pero entonces, ¿cómo serían? ¿Cómo serían el color y cómo sería su textura? Serían rosados de textura lisa. Muy bien, listo. Rosados de textura lisa, excelente. Y el otro morado rugoso. No, porque son iguales. Sí, no habría ¿Los dos? morados, no habría morados rugosos. ¿Por qué? Porque mira que si miras las métricas de acá, son iguales a las de acá. La de arriba con la de al lado, son totalmente iguales. Entonces, en el primero, en el de arriba, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a tener es una mayúscula que está dominando, es decir, una rosadita, ¿cierto? Que está eh, impidiendo que se exprese la moradita. Es lo mismo acá. La B me obliga a que la planta tenga las hojitas, los pétalos lisos. ¿Listo? Y lo mismo pasa con esta de acá, porque mira que son totalmente iguales. Mira acá. Entonces, esta A es dominante, entonces me está diciendo que la planta va a ser rosadita. Y la B me está diciendo que sus pétalos van a ser lisos igualmente. ¿Listo? Entonces vamos a tener una planta rosada con los pétalos lisos. Las dos se van a reproducir. ¿Listo? Bien. Ahora, vamos a ver cómo nos queda ese cruce. Lo único que tenemos que hacer es combinarlo tal cual como lo hicimos en el anterior cuadro, pero pues va a ser un poco más largo, como ustedes bien decían. Entonces vamos a unir este con este. Entonces en el momento de la intersección se cruzan en este cuadro y nos quedaría así. Entonces estas dos A mayúsculas se unen con estas dos B minúsculas, B mayúsculas, perdón. Y lo mismo con este lo vamos a unir con este de acá arriba. ¿Listo? Y nos quedaría dos A mayúsculas, una B mayúscula y una B minúscula. ¿Por qué? Porque pues acá tenemos una B minúscula que es la que está saliendo de este cuadrito de acá y es la que pongo acá. ¿Listo? Y así con todos los cuadros. No sé si les quede fácil porque no me va a poner a rayar todos los cuadritos. No sé si les parece difícil más bien. O alguien está perdido. No, porque No. Los que de pronto estén perdidos y sean tímidos, díganlo porque se pueden quedar con esta duda y probablemente les salga esto. Bueno, una cosa, ¿no? Ustedes cuando presentan el ICFES, no nos han dicho no les No, han nada de dicho, seguro aún, profe. porque van a hacer pruebas en estos días, pero creo que van a ser para tecnólogos o algo así del ICFES también, y va a ser virtual, entonces toca ver cómo se planea. Ustedes son los conejillos de indios, ¿listo? Sí, pues según lo que escuché, o sea, ahorita en septiembre, yo me metí ayer a la página y en septiembre 13 los de calendario B tienen las pruebas, pero los de calendario A pues no han dicho nada como bien. Yo creo que la van a tener por allá para noviembre, pero de que depende de cómo les vaya con los de calendario B. O sea, ellos son más conejillos de indias que ustedes. ¿Listo? Pero bueno, igual les va a ir bien, chicos. Una buena bendición. No me entiendes. Bien, entonces cuando crucemos estos cuadritos acá, ¿cierto? Nos va a quedar este resultado. Ya los quedó ahí cruzado. Nos va a quedar este cuadro. Y estas serían las múltiples opciones. Ahora, acá, ¿cuántas probabilidades tendríamos en total?
O sea, ¿cuántas opciones, no? ¿Cuántos cuadritos salen? 16. 16, ¿sí o no? ¿Hasta ahí bien? Sí. Sí. Listo. ¿Y cuánto equivaldría cada uno? Digamos, cuando ustedes tengan un cuadro de estos, ¿cierto? A ustedes pues va a ser más probable que ustedes les pregunten es por fracción, como lo hicimos ahorita, ¿sí? O sea, todas las respuestas que vayan a dar sobre 16, casi siempre se las van a preguntar así. Pero si les preguntaran en porcentaje, ¿cuánto vale cada cuadrito? 6.20. 6. Ajá, sí. Muy bien, 6.25. ¿Alguien no sabe cómo hacerlo? No importa que no sepa. Y se lo explicamos acá. Bueno, yo sé que a algunos les da pena, no todos sabemos todo. Entonces van a coger los números de cuadros que les salgan, ¿sí? Y los van a dividir en 100. Entonces, en este caso, cogemos 100, dividido 16 y nos va a dar 6,25%. Y eso es lo que vale. Y ya sacando un porcentaje por cada uno de los cuadritos, lo único que tenemos que hacer, ¿qué es? Sumarlos para ver cuál nos da. Solo sumar. O si somos más virtuosos, los podemos multiplicar también, ¿no? Operaciones básicas, pero que nos pueden salvar vidas. Bien, miremos acá. Entonces, si a nosotros nos preguntan, o sea, atención con la pregunta, ¿cuántas plantas moradas con, eh, con los pétalos lisos hay? Tres. Miremos a ver. Moradas con los pétalos. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta, como nos están preguntando moraditas, incluso ahí salen, ups, son las únicas que están allí, ¿cierto? Con esta de acá. Las tres son moraditas con los pétalos lisos. Muy bien. Ahora, si nos preguntan cuántas rosadas hay con las hojas rugosas, 9. ¿segura? Sí, no sé. Entonces, nos No, están profe. diciendo. ¿Cuántas? Sí, creo que son 9, profe. ¿Segura 9? ¿Me las puede señalar? ¿Cómo era, profe? ¿Moradas con pétalos lisos? ¿No son 3, No, profe? rosadas, Yo dije 3. Yo rosadas digo que son con 3, no son 9. Creo que son 3. ¿Quién dice Yo que Rosadas. 3? digo que son 3. Ah, sí, sí, sí. 3. Señálamelas ahí puedes Las de rayar la verde, ¿no? pantalla. Sí, las de verde. Son las de verde. Estaba contando las que no eran. Las de verde, ¿sí o no? Entonces son 3. Tiene que tener cuidado con lo que le están preguntando porque pues toca interpretarlo con letricas, ¿no? Y eso nos puede confundir un poco. Pero entonces, eso nos va a servir. Listo. Y la mayor proporción, o sea, la mayor cantidad van a ser estas dominantes, o sea, van a ser rosadas lisas. ¿Sí o no? Que son las rosaditas que se ven allí. O sea, vamos a tener todas estas de acá, prácticamente, ¿no? No, exceptando esta verde de allí. Y esas van a ser rosadas lisas. Pero ¿qué cambia? Y ahí deben tener en cuenta qué es lo que les preguntan. Por ejemplo, les pueden decir cuántas rosadas heterocigotas hay. Solo rosadas, heterocigotas. No, no me pregunten
No me están preguntando la textura, si son lisas o no, sino solo rosadas heterocigóticas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas? Yo conté 8. Listo, entonces señalémoslas con lo que nos están preguntando. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, listo. Entonces eso lo podríamos poner 8 sobre ¿cuánto? 16. Sobre 16, que son las opciones. Pero si yo lo saco en porcentaje, ¿cuánto sería el porcentaje? ¿Cuántas opciones son? No es demorado, chicos, ahí. Son El 16 50%. opciones. 50%, sí, o sea, son 16 opciones y 8 coinciden con el rosado heterocigótico. Entonces sería el 50%, ¿sí o no? Solo para color. ¿Listo? Y lo mismo pasaría con la textura. Tendríamos la misma proporción realmente, porque son totalmente iguales los cuadros que se están haciendo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿O todo está claro? ¿O todo está confuso? Ok. No, profe, todo claro. Listo, muchachos. Ahora, hay algo muy importante que de pronto les puede llegar a pasar. Y es que les pregunten, ahora coja la F1, la F2, la F3, ¿cierto? Esto que nosotros estamos viendo acá, o sea, estos son los padres, ¿cierto? Eso se llaman parentales. Y estos cuadritos que están acá, ¿listo? Lo vamos a llamar la F1, ¿listo? Así se llama. Esa F significa filial, que significa, ¿cierto? La herencia directa. ¿Listo? Entonces, ustedes en la biología, en estos tipos de casos, pues van a encontrar que se usa y se recurre mucho, por ejemplo, al incesto. Entonces se dice como, ahora, vamos a coger este y lo vamos a cruzar, por ejemplo, con este. ¿Listo? Si yo hago un cruce con estos dos que estoy señalando, a los hijos de ellos los voy a llamar F2. ¿Listo? Perdón, F2. Check. Y así sucesivamente. Si sigo haciendo cruces y cruces, o sea, va aumentando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos a sus abuelos como los parentales, sus papás serían la F1, ¿cierto? Y ustedes serían la F2. ¿Listo? Eso no es difícil. Toca tener en cuenta también que les están preguntando. Ahora, si nosotros hiciéramos un cruce entre estos dos cuadritos que estoy señalando, ¿lo podrían hacer? O sea, lo podríamos dejar de tarea, pero ya sería una tarea pues muy autónoma para que ustedes hagan el ejercicio para no demorarnos tanto con este. ¿Listo? Inténtenlo, intenten hacer esas combinaciones solo para que aprendan la dinámica de hacer estos cuadritos que realmente no es muy difícil y seguramente si ustedes se los ponen en el examen ya van a estar así resueltos como este que ven en pantalla, seguramente. ¿Listo hasta ahí? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno, todo eso para decir que la respuesta era ¿cuál? la sé. Muy bien, 50-50. Listo, se la resolvimos hace rato, pero tocaba aclarar todo esto que no aparecía allí, ¿listo? Bien.
Ahora miremos acá. Sigamos con el otro ejercicio. Dice acá, el ADN es la molécula portadora de la información genética de un organismo. ¿Sí se acuerdan de la estructura del ADN que la expliqué en una de las clases? Sí, profe. Sí. Listo, pregunta. El ADN principalmente está conformado por... Fósforo. El fósforo es importante porque Ah, no. mantiene unida la Nitrógeno. molécula. Pero nosotros somos... Nitrógeno. Muy bien, nitrógeno. O sea, todo lo que nosotros somos es gracias a las bases nitrogenadas. ¿Sí se acuerdan de ellas? Sí, profe. ¿Cuáles Sí. eran? Adenina, timina, citosina y la otra. Guanina. 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 Listo. Bien. Esto lo vamos a tener muy en cuenta porque ahorita vamos a ver un proceso que se llama la transcripción y otro proceso que se llama la traducción. Incluso podemos ver, yo les había dicho que yo iba a dar como una charla sobre el virus, pero no les pasé el dato, no le pasé el dato a Alejandro No. porque la cancelaron, ¿listo? Entonces la otra semana probablemente la reprograman. Si algo le pasaría el número a Alejandro, como la información, a Alejandro para que se la pase a ustedes si quieren conectarse para ver esa charla que voy a dar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener esas 4 bases nitrogenadas. La adenina siempre se va a unir con la ¿Cuál, profe? La adenina siempre se va a unir Timina. con... Sí. No, Con la timina. con la timina, siempre. ¿Listo? Y la guanina con la citosina. Ahí no hay pierde. Sí. ¿Listo? Apréndanse siempre esas combinaciones porque eso va a ser esencial para los ejercicios que les hagan de transcripción y de traducción. O sea, eso va a ser esencial que se aprendan que la adenina siempre se une con la timina, no es difícil. Y la citosina con la guanina, porque les pueden poner trampas. Si ustedes les ponen una adenina unida con una guanina o con una citosina, ustedes ya sabrán que eso químicamente no se puede, entonces está mal el ejercicio, es una trampa. ¿Listo? Solo la adenina se puede unir con la timina y solo la citosina con la guanina. Bien. Ahora, otra vez volvemos. El ADN es la molécula portadora de información genética de un organismo. El ADN copia su mensaje genético en otra molécula. ¿Listo? Que es el ARN. ¿Qué significa ARN? Ácido Ácido ribonucleico. Muy bien, ácido ribonucleico, que es mucho más sencilla, ¿no? Y en vez de timina tiene Guanina, uracilo. Uracilo. Algo con U. uracilo. Uracilo, ¿listo? Entonces es la única que se cambia, son las mismas bases nitrogenadas, pero en vez de timina va a tener uracilo en el ARN, ¿listo? Entonces, en el ARN que sale del núcleo y lleva la información al citoplasma. El ARN es una molécula sencilla de nucleótidos unidos por enlaces fosfodiéster, o sea, con fósforo. ¿Cierto? A diferencia del ADN, el ARN posee como azúcar ribosa, por eso es ribonucleico, en vez de desoxirribosa, y uracilo en lugar de timina. En el siguiente esquema se presenta la relación entre ADN, ARN y la síntesis de proteínas. Entonces, analicen eso porque ya se va a cortar y ya nos volvemos a conectar. Todavía no lean las opciones, las leemos juntos, pero analicen esa imagen. Es lo más importante, que analicen esa imagen. ¿Listo? Mientras nos volvemos a conectar.